Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo más de chapa y pintura. Bueno, como ya os comenté en el vídeo anterior, nos faltarían unos 2 o 3 vídeos de técnicas básicas para tener ya, bueno, todos los principios de pintura repasados y explicados, ¿no? Y empezar así a mostrar técnicas más avanzadas. Así que, bueno, para cortar la espera, pues he decidido agrupar estas técnicas básicas que nos faltarían ver, que son 3, en un mismo vídeo, ¿vale? De ahí que hayamos tardado un poquito más en grabarlo. Estas tres técnicas son la capa base, las tintas y el pincel seco. ¿Vale? Hoy os explicaré un poquito cómo lo hago yo y os diré algunos truquillos para perfeccionar la técnica o para pintar más rápido. Ya dependerá del nivel de pintado que queramos en la miniatura, ¿no? Recordad que es importante que la miniatura esté imprimada, tal y como os expliqué en el vídeo anterior. Así que si no lo habéis visto o no lo recordáis, pues bueno, echadle un vistacillo rápido para ya pasar, para ya ir a saco con la primera técnica, ¿no? Vamos a empezar por la capa base, que es lo primero que pintaremos, es decir, la primera capa de pintura que le daremos a cada zona de la miniatura, ¿no? Normalmente escogeremos un tono más oscuro porque luego vamos a aplicar unas luces para que el efecto quede guapo. Y bueno, si queremos un pintado de nivel medio, pues escogeremos un tono menos oscuro porque vamos a aplicar menos luces, ¿no? Esto ya dependerá del nivel de pintura que queramos aplicar a la miniatura, ¿vale? Es importante que la capa base la demos correctamente, ahora os explicaré cómo lo haremos. Como lo hago yo, ya que después, pues bueno, esto nos hará más fácil aplicar las luces, ¿no? Y evitará que tapemos detalles o que dejemos zonas apasteladas, rugosas, que luego al aplicar las luces, pues nos es más complicado, ¿no? Y bueno, nada, el único aspecto a tener en cuenta con la capa base es eso, que tenemos que conseguir ese tono intermedio de no llegar a tapar el detalle, pero sí llegar a tapar la capa de imprimación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la capa de imprimación blanca, pues ahora os explicaré cómo lo vamos a hacer. Tenemos que conseguir tapar la capa de imprimación blanca, pero sin llegar a tapar el detalle, ¿vale? Los detalles de la armadura, los detalles de los pies de la capa, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, lo que vamos a necesitar es las pinturas, obviamente, la miniatura, un pincel, que normalmente yo utilizo este de aquí, que es el de régimen. En algunos encontraréis uno que pone estándar, que sería el de Games Workshop, por ejemplo, y luego pues la paleta de pintura, ¿vale? La paleta de pintura creo que en el segundo vídeo os explico cómo prepararla, así que si no lo recordáis, pues echadle un vistacillo ahí también, ¿vale? Recordad que es rellenarla de agua, se pone papel de cocina y luego papel vegetal encima para que humedezca, ¿vale? Aquí vamos a humedecer, a diluir la pintura. Ahora sí que una vez tenemos ya los materiales, empezamos a pintar. Lo que haremos será agitar la pintura, ¿vale? Y lo que haremos será diluirla aquí en la paleta, ¿vale? Con esto conseguiremos que se humedezca y hará que no creamos lo que os he comentado antes de zonas apasteladas o tapando detalles, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es empezar a pintar la capa del elfo. He escogido este elfo porque, bueno, son miniaturas muy sencillas y para explicar van bastante bien, ¿vale? Entonces es mejor siempre dar una o dos capas de pintura para llegar a tapar la capa de imprimación, a coger un tocho de pintura grande, ¿no? Digamos, y tapar todos los detalles por intentar ir rápido. Así que siempre es mejor ir poco a poco, tapando la capa de imprimación, que es lo más importante, y dándole color a la miniatura, ¿vale? Hay algunas pinturas, como por ejemplo los blancos, amarillos, que sí que necesitan, no hace falta casi ni diluirlas, porque ya son bastante líquidas y son colores tan claros que, bueno, cuesta tapar un poquito la capa de imprimación, ¿no? Sobre todo si pintamos encima de negro, encima de colores más oscuros. Yo siempre intento utilizar el spray de imprimación blanca, a menos que quiera pintar miniaturas, pues bueno, con colores muy oscuros, colores negros, marrones, etcétera, ¿no? Así que en este caso, por ejemplo, el elfo, que son colores vivos, colores llamativos, pues utilizamos la imprimación blanca y esto nos facilitará mucho al aplicar los colores base, ¿vale? Hay algunas marcas que sí que tienen pinturas específicas para pintar, bueno, hacer la técnica esta con la capa base, ¿no? El primer pintado. Por ejemplo, en el caso de Games Workshop, pues como podéis ver, si os fijáis, aquí pone base,
¿vale? Entonces estas son las que tienen el circulito así de color, el borde del escudo de color rojo. Estas son las especiales, ¿no? Las adecuadas para pintar, bueno, hacer esa primera capa de pintura, ¿no? En la miniatura. Y bueno, en cuanto a pincel, pues eso dependerá de lo que vamos a pintar. Si vamos a pintar una miniatura pues de este tamaño, un pincel así estándar, un pincel en este caso de régimen, pues está bien. Si vamos a pintar un monstruo, por ejemplo, y tenemos que aplicar, bueno, es un monstruo grande, por ejemplo, pues no sé, un devorador o cosas así, pues intentaremos coger un pincel más grande para no estar una hora pintándolo, ¿no? Y bueno, un truquillo para pintar para aplicar la capa base, en este caso no se puede explicar muy bien, pero bueno, hay algunas zonas, si tenemos zonas lisas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es primero dar una capa base así, en perpendicular, es decir, de arriba a abajo, ¿vale? Y la segunda pasada la haremos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿vale? Para crear una rejilla y tapar así más fácil toda la parte de la miniatura que queremos con ese color, ¿no? Y nada, pues bueno, por último decir que no es necesario aplicar todos los colores a cada zona de miniatura, que yo por ejemplo, bueno, ahora es lo que haré, aplicaré pues el marrón para las botas, por ejemplo, y el interior de la túnica, el color carne para la piel y bueno, el metalizado para la armadura, el dorado para la parte, la armadura de aquí y el metalizado para la cota de malla, ¿no? Entonces, esto ya dependerá de cada uno, pero bueno, hay gente que prefiere poner todos los colores en su sitio, como es mi caso, y luego ya empezar a aplicar tintas según en los tonos o efectos que queramos, y hay gente que bueno que prefiere hacer la capa, luego hacer la armadura, luego hacer la piel, etcétera, ¿no? Esto ya dependerá de cada uno. Así que bueno, voy a pintar el resto de la miniatura con sus respectivos colores y vamos a pasar a la siguiente técnica, que serían las tintas, ¿vale? Bueno chicos, pues una vez ya tenemos la miniatura pintada, bueno, con cada color en su zona, pasamos a la siguiente técnica, que es aplicar tintas, ¿vale? Una tinta es básicamente medium con un determinado pigmento que le da un color. Por ejemplo, esta lleva pigmento negro, esta lleva pigmento marrón y esta de aquí lleva pigmento azul y bueno, así con todas. Gracias al medium lo que hacemos, bueno, lo que se consigue que se mantenga en ese estado acuoso, más líquido, y esto pues nos permite o nos facilita crear efectos sombreado, ¿no? En cuanto al pincel, yo utilizo este de aquí de Citadel, de Games Workshop, que pone aquí Shade, ¿vale? Es un pincel un poquito menos rígido, ¿no? Que los que tenemos que utilizar para pintar capas base o para pintar luces, etcétera. Y bueno, va bastante bien. Hay muchas marcas, ¿eh? Tenéis también el Army Painter, Da Vinci también tiene alguno, pero bueno, yo utilizo este de Citadel, que va bastante bien. Y bueno, ¿cuándo utilizaremos las tintas? Pues básicamente, como he comentado antes, pues aprovechando que son más líquidas de lo normal, utilizaremos para crear efectos de sombreado, ¿no? También se suelen utilizar para apagar tonos brillantes. Por ejemplo, si hemos pintado alguna cosa, en este caso de la armadura o la cota de malla o la espada, pues tiene tonos brillantes y si queremos crear ese efecto de desgastado, pues aplicaremos una tinta. Yo suelo aplicarla, es uno de los trucos que os quería explicar, luego os haré un ejemplo para que lo veáis. La suelo aplicar también justo después de un pincel seco, ¿vale? Porque en algunas zonas cuando aplicas un pincel seco, por ejemplo en la cola de un caballo o a lo mejor en una capa o no sé, en diferentes zonas de la miniatura, pues se crean efectos como polvoriento, ¿no? O sucio, y al aplicar una tinta pues se elimina este efecto y bueno, se diluye y queda mucho mejor el color el pincel seco que hemos aplicado, ¿no? En cuanto a las marcas, bueno, hay un montón de marcas de pinturas. Yo suelo utilizar estas de aquí, de Citadel, de Games Workshop, excepto para la lila, que utilizo la tinta lila de Secret Weapon, es una marca que también tiene pinturas y me gusta más básicamente porque bueno, las tintas de Games Workshop son muy sucias, por llamar de alguna manera, ¿no? Es decir, dejan demasiadas sombras a veces y si queremos buscar en alguna miniatura, pues, por ejemplo, un demonio de Slanesh, si queremos aplicar una tinta no tan oscura como, por ejemplo, la tinta de Games Workshop, pues bueno, Secret Weapon tiene estas tintas que son mucho menos sucias, digamos, ¿no? Mucho menos oscuras. Y bueno, nada, básicamente es eso, necesitaremos el pincel, las tintas, la miniatura
previamente pintada y empezaríamos bueno, a aplicar la tinta. Lo que tenemos que hacer es agitar muy bien el pote de pintura porque, bueno, como ya sabéis, las tintas tienen, bueno, como os he explicado antes, el medium y el pigmento, y si lleva mucho tiempo sin utilizarse, pues el pigmento se decanta y queda en la zona de abajo, ¿no? Entonces lo que haremos será agitar bien la tinta, mojar un poquito el pincel, ¿vale? Tenemos que evitar que se queden esos pegotones de tinta y extenderla bien por la capa. En este caso pues voy a pintar la capa de azul, ¿vale? Y lo que conseguiremos es eso, ¿no? Pues que la tinta se diluya y se queden los pliegues de la capa, dándole ese efecto de sombreado, ¿no? En este caso, ¿vale? Sí hay algunas zonas que son más difíciles de crear sombras, ¿no? Porque a lo mejor están en un acceso más difícil. Pues bueno, sería recomendable utilizar un pincel pues un poquito más pequeño, ¿vale? Porque al aplicar una gota pues tampoco hace falta un pincel específico, pero bueno, con un pincel más pequeño pues ya llegaríamos a crear ese efecto de sombra en esas zonas más difíciles, ¿no? En este caso ya lo tendríamos, que sería aplicar la tinta azul en la capa, ¿vale? Y bueno, como veis, pues se crea ese efecto de sombreado, ¿no? Hay que evitar lo que os decía, que se queden estos grumos aquí de tinta, porque veis, la tinta se queda aquí, en esta zona de aquí abajo, entonces volvemos a pasar el pincel para que absorba esta tinta, ¿no? Y no deje esos grumos. Y así, pues, bueno, el efecto de sombreado sea más real, ¿no? No sea tan sucio. Vale, entonces, una vez tenemos ya la capa, por ejemplo, en este caso, es lo que decía, es una miniatura muy sencilla de pintar, pasaríamos, por ejemplo, a aplicar la tinta en la armadura, que es lo que os comentaba antes, para reducir un poquito el brillo, ¿no? Y crear ese efecto de armadura desgastada, o luego ya para empezar a darle luces y dejar la miniatura mucho más guapa, pues bueno, haríamos lo mismo, ¿vale? Agitar la pintura y aplicar con el pincel, pues bueno, la armadura, ¿vale? En este caso también, pues al tener la ropa de color marrón, pues yo también aprovecho y pinto esa zona de color marrón. ¿Vale? Aplico la tinta aquí, es lo que os comentaba antes, hay gente que prefiere ir zona por zona, pues bueno, yo prefiero colocar todos los colores. A veces sí que no se podrá, porque bueno, será más fácil primero pintar una zona porque utilizamos aerógrafo o utilizamos un pincel más grueso, depende, pues pintamos esa zona y luego ya nos dedicamos a otra, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta, casi siempre suelo hacerlo, pintar todas las zonas de la miniatura y luego aplicar las tintas para ahorrar tiempo más, básicamente. En este caso, como tenemos la armadura y tenemos también zonas de color marrón, pues bueno, nos ahorramos un tiempecillo. Vale, en este caso también pintaremos el mango de... Aquí está. Vale. Y bueno, una vez tenemos esto así, por ejemplo, podemos hacer lo mismo con la tinta de color negro. Vale, la agitamos bien. Y en este caso vamos a aplicar la tinta negra pues por la cota de malla. Vale, así veis que se queda ese efecto, ¿no? de sombreado. Y de paso también reducimos el brillo. Vale, y también aquí en la espada. Vale, es importante evitar pues eso, que se queden estas bolas de pintura, ¿no? Si vemos que se diluye la pintura, por ejemplo en este caso la túnica, hacia el final de todo, para que no queden esos grumos y esos pegotes de tinta, pues bueno, volvemos a pasar el pincel para que absorba la tinta y ya está. Y nada, básicamente esto sería aplicar tintas, es muy sencillo. Conseguimos bueno, un efecto de sombreado en la miniatura, ¿no?
Y a partir de aquí empezaríamos a aplicar las luces, ¿vale? Ahora os explicaré, esperamos a que se seque la miniatura y os explicaré la técnica del pincel seco, en este caso, por ejemplo, pues en la capa, ¿no? O en el pelo, ¿vale? Bueno, una vez ya tenemos las cintas secas, ¿vale? Veis aquí cómo queda la armadura, como si estuviera sombreada, la cota de malla, la capa, ¿vale? Pasamos a la siguiente técnica, que es la última que os voy a explicar hoy, que es la técnica del pincel seco, ¿vale? Sirve principalmente para crear luces y volúmenes en zonas pues con mucho relieve, ¿no? Como por ejemplo pues en el pelaje o armaduras, en rocas, cosas así. Lo malo de esta técnica es que tiene dos inconvenientes. El primero es que es muy descontrolada, es decir, es difícil usarlo en zonas pequeñas o en zonas que alrededor ya está pintado, porque bueno, corremos el riesgo de que podamos mancharlo o estropearlo, y que el acabado que conseguiremos pues normalmente será, como he comentado antes, polvoriento, ¿no? Como terroso. Entonces esto puede sernos útil en algunas zonas, en algunas situaciones, como por ejemplo en una roca, sí que quedaría bien, pero en otras, pues bueno, puede ser un problema. Para minimizar el primer inconveniente de que sea tan descontrolado, pues bueno, podemos aplicar la técnica cuando sabemos que vamos aquí en una zona a pintar pincel seco, pues pintamos primero esa zona, aplicamos el pincel seco y luego continuamos pintando las zonas de alrededor, ¿no? Y para lo que os comentaba antes, para el efecto este polvoriento o terroso, pues bueno, aplicaremos una tinta un poquito diluida para bajar ese efecto y que no quede tan sucio, ¿no? Y nada, básicamente es eso, necesitaremos que escoger un pincel, ¿vale? Yo, para la técnica del pincel seco, lo que hago es coger pinceles de baja calidad, ¿no? Pinceles de pelo sintético, por ejemplo, en este caso de Citadel, que es de los más sencillitos, porque esta técnica sí que tiene que es que estropea mucho los pinceles, ¿no? Hay algunos que son específicos para pintar pincel seco, pero bueno, a mí no me acaban de convencer. Yo la verdad que cojo, si tengo que pintar pues uno más pequeño o uno más grande, pues cojo cualquier pincel que ya esté bastante gastado y nada, y empezamos a pintar, ¿vale? Las pinturas, hay algunas que sí que son específicas, que es por ejemplo esta que pone dry, ¿vale? Estas son específicas de pincel seco porque es pintura muy poco diluida o casi nada. Y tenemos también la paleta de pintura para dejar la pintura, ¿vale? Ahora lo veréis. En este caso pues vamos a aplicar el pincel seco aquí en la capa y luego os explicaré otra vez, bueno, la tinta para que veáis que no queda tan rugoso, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar con esta pintura de aquí. La agitaremos como siempre. Y lo que haremos será pues coger un poquito de pintura con el pincel y dejarla aquí, ¿vale? Para que en el pincel prácticamente no quede pintura y pues nos permita hacer el pincel seco mucho mejor, ¿vale? En este caso de la capa, como los pliegues son así, ¿vale? Hacia abajo, lo que haremos será hacer el pincel seco perpendicular, ¿vale? En sentido contrario. En este caso lo que haremos será aplicar aquí el pincel seco, ¿vale? Así pues conseguiremos eso, que darle un efecto pues más real a la capa, ¿no? Y sobre todo hay que ir a medida que vayáis, si nunca habéis utilizado esta técnica, a medida que vayáis probando, pues encontraréis el punto exacto para darle no dejar ni mucha pintura ni poca, ¿no? Entonces, como podéis ver, pues bueno, la capa ya queda prácticamente con las luces, ¿vale? Y sí que es verdad que si os fijáis bien, pues queda un tono así como rugoso, ¿no? No queda como totalmente liso. Entonces es lo que os explicaba, que en algunas zonas sí que aplicaremos luego una tinta un poquito diluida para rebajar ese efecto, ¿vale? Y que no quede tan rugoso. Entonces ahora esperaremos a que se seque y aplicaremos una tinta para que veáis ese efecto, ¿vale? Bueno, y una vez tenemos la capa seca, ¿vale? Lo que haremos será aplicar, bueno, el truquillo que os he explicado antes de la tinta diluida, ¿vale? Para reducir ese efecto de rugosidad, ¿no? Que se ve en algunas zonas de la capa. Entonces lo que haremos será coger la tinta, agitarla bastante bien. Cogeremos un poquito de pintura, ¿vale? Y la colocaremos aquí en la paleta. Y con una gotita de agua lo que haremos será diluir esa pintura, ¿vale? Porque no es la primera capa de tinta que vamos a poner, sino es una capa para eliminar ese efecto de rugosidad, ¿no? Y nada, volveremos a pintar la capa
¿vale? Para que veáis que, bueno, se rebaja un poquito ese efecto de suciedad, ¿no? Intentando siempre, pues eso, acordaros de que no queden los grumos debajo, porque luego al secarse, pues bueno, queda bastante feo, ¿no? Y nada, una vez seco, bueno, pues veréis que se reduce ese tono de rugosidad. Bueno, así ya tendríamos, con esto ya tendríamos las técnicas básicas, ¿vale? Ya estaría todo lo básico repasado. Lo he decidido hacer así en un vídeo para cortar bueno, y empezar ya con técnicas más avanzadas. Ya tengo algunos vídeos grabados como dorado no metálico o algunas luces en dorados vivos que yo, bueno, las hago diferentes y así os lo explicaré. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de darle like y, bueno, comentaros... dejar en los comentarios pues qué os ha parecido y si queréis ya que empecemos a grabar unas técnicas concretas, pues bueno, comentarlo porque ahora sí que empezaremos ya con eso, ¿vale? Un saludo y nos vemos en la próxima.